Diputadas, diputados, señoras, señores, muchas gracias. Buenos, ¿qué son? ¿Días? ¿Tardes? Estamos en transición. Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta Cámara y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Voy a los 3 puntos señalados en la convocatoria. La Auditoría Superior de la Federación es una de las columnas principales del diseño que ha realizado este Congreso para combatir la corrupción. La auditoría integra el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, forma parte del Sistema Nacional de Transparencia y preside con la Secretaría de la Función Pública el Sistema Nacional de Fiscalización. Está en los 3 sistemas porque representa el punto de enlace entre los mandatos establecidos por esta soberanía y su cumplimiento, porque produce información clave para mejorar la gestión cotidiana de las administraciones públicas y porque es un agente natural de comunicación y de inteligencia institucional entre los poderes, los niveles de gobierno y los particulares, a partir de su intervención destinada a garantizar el buen uso de los recursos públicos de la nación. Es una de las instituciones emblemáticas del siglo XXI mexicano y hoy está llamada a cumplir una triple tarea. En primer lugar, debe consolidar sus propias capacidades de fiscalización, echando mano de las tecnologías y de la metodología más avanzadas. La auditoría ha hecho bien su trabajo en estos años. Es muy importante recuperar su experiencia acumulada, la experiencia acumulada por el cuerpo de auditores y de profesionales de la institución. Personalmente les tengo el mayor de los respetos, pero también es necesario evitar la ceguera de taller. Es necesario poner al día sus prácticas internas para que estén en condiciones de afrontar los nuevos desafíos que estos sistemas de transparencia, de fiscalización y de combate a la corrupción les han puesto enfrente. Especialmente para detectar los patrones sistemáticos de conducta que han venido dañando el buen uso de los dineros públicos y han impedido cumplir los mandatos emitidos por esta soberanía. La auditoría ya cuenta con una base de datos amplísima que reclama un estudio pormenorizado y recomendaciones puntuales para que esos patrones de vulneración no se repitan año con año. No basta con hacer buenas auditorías individuales o buenos informes periódicos, es necesario identificar, como de hecho lo ordena la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, las áreas de riesgo y los datos que nos permitan atacarlas con eficacia. Así como no es suficiente castigar a los corruptos sin modificar las condiciones que hacen posible la corrupción, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Así tampoco es suficiente entregar auditorías aisladas sin identificar patrones sistemáticos de vulneración de derechos, de normas, de mandatos y de desviación de recursos. Para que la auditoría sea la columna vertebral de los nuevos sistemas diseñados, debe comenzar por consolidar y perfeccionar su trabajo interno. En este sentido, afirmar sus procesos de modernización y profesionalización es, desde mi punto de vista, una tarea fundamental. En segundo lugar, debe consolidar su papel como cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización. La rendición de cuentas desde los estados y los municipios debe hacerse por una doble vía. De un lado, para asegurar que las entidades superiores de fiscalización y de control de los estados y, por supuesto, por extensión de los municipios, evolucionen, ya se ha dicho aquí varias veces, hacia sistemas profesionales y estandarizados, no sometidos a las circunstancias políticas locales y consecuentes con los más rigurosos criterios y métodos de monitoreo, evaluación y fiscalización de atribuciones y recursos públicos. Y de otro lado,
para garantizar que el dinero de la Federación se utilice siempre con probidad, eficiencia y transparencia, sea donde sea. En tercer sitio, la Auditoría Superior debe asumir plenamente su nuevo rol en los órganos colegiados a los que pertenece. Entre los cambios sustantivos promulgados en estos años estuvo el de la obligación de evitar la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones dedicadas a combatir opacidad, discrecionalidad, corrupción e impunidad. Los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción exigen un esfuerzo inédito de planeación estratégica, de coordinación y de colaboración entre instituciones y sociedad. La auditoría no debe trabajar sola, sino en armonía con otras instancias institucionales y sociales. Debe hacerlo de manera sistemática y estratégica. Tengo para mí que estos desafíos, el de consolidación interna, el de liderazgo y conducción del Sistema Nacional de Fiscalización y el de coordinación estratégica en los sistemas de transparencia y combate a la corrupción, debe tener como propósito común modificar las causas que han generado las oportunidades para dejar cumplir los mandatos, para cumplirlos mal o para corromperlos. Causas, subrayo, y no solo efectos. Sin embargo, la auditoría no debe ser vista como obstáculo para la eficacia o para la eficiencia de las administraciones públicas. No debe ser entendida como una trampa, como una molestia para la gestión de los asuntos públicos. No debe actuar con hostilidad. Las auditorías no están diseñadas en general para buscar culpables y para formular acusaciones. No se justifica así su labor. La tarea de fiscalización es mucho más que eso. Es, como dije antes, inteligencia institucional, corrección de debilidades, advertencia de riesgos, oportunidades de mejora, modernización de prácticas administrativas, transparencia de procesos y, por supuesto, cotejo y salvaguarda del buen uso de las atribuciones y los recursos públicos. Durante los próximos 8 años, la auditoría debe pugnar porque los sistemas puestos en marcha en este 2017 se asienten en la vida pública del país con iguales dosis de rigor profesional, técnico y metodológico, de apertura a la vigilancia y la cooperación con la sociedad y de independencia e imparcialidad políticas. Al concluir estos 8 años, imagino una auditoría que haya sido capaz de contribuir de manera sustantiva a la dignificación y a la honestidad de las administraciones públicas del país en plural y que haya conseguido además agregar valor al espacio público democrático para devolver la confianza de la sociedad en el buen uso de los dineros que le pertenecen. Señoras, señores diputados, colegas, he dedicado toda mi vida profesional al estudio, al diseño, a la construcción de instituciones democráticas para México. Soy investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo una amplia obra publicada sobre los temas que interesan a la gestión de la auditoría. Tengo experiencia práctica, profesional, en los ámbitos local, nacional e internacional de las administraciones públicas. He sido estudioso de las instituciones y de las políticas públicas del país y además las he promovido y vivido por dentro. Tengo experiencia acreditada en órganos colegiados de dirección, he impulsado la creación de organizaciones sociales y he concebido y encabezado redes de investigación nacional y he formado varias generaciones de administradores públicos. No soy un académico de cubículo. Estudio para incidir y para transformar la realidad del país. Y como auditor superior, de ser el caso, actuaré con prudencia y con instinto y sentido republicano.
Por eso me honra mucho haber participado directa y personalmente en el diseño y en los procesos de deliberación y parlamento abierto que llevaron a la construcción de los 3 sistemas de los que hoy estamos aquí hablando. Así está acreditado en los registros de esta casa. Conozco esos sistemas desde su origen porque participé en su concepción y considero un deber de todos y mío propio contribuir activamente a la consolidación de las instituciones que encarnan esos sistemas. Reconozco que hay otros candidatos con atributos para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación, pero creo, señoras diputados, que puedo ofrecer entre todos ellos la singularidad de ofrecer conocimientos, experiencia e independencia política para afrontar los retos que tiene por delante esta importantísima institución republicana. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Agradezco mucho la intervención del maestro Mauricio Merino. Procede ahora a escuchar las intervenciones de las y los diputados. Cedo el uso de la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Doctor Mauricio Merino Huerta, bienvenido a esta entrevista. Su voz me recuerda a Broso, no sé por qué. ¿A quién? Pero miren, en primer lugar coincido con usted. Coincido con usted Me recuerda a Broso. En que la auditoría debe ser un instrumento de oportunidad y no de terror. Si logramos esa cultura de que la auditoría sea un momento de oportunidad para perfeccionar los controles internos, creo que sería formidable para el avance eficiente, eficaz y oportuno de la misma. Mi pregunta sería hacia usted, en este concepto, en este contexto de planteamiento que usted hizo, ¿cómo robustecer la unidad de evaluación y control de la Auditoría Superior de la Federación? Es decir, ¿qué herramientas darle para que sea un instrumento precisamente de que la auditoría se convierta realmente en un instrumento para la democracia? Porque toda vez que una democracia es madura, o una democracia madura es directamente proporcional a la capacidad de sus instituciones y sus representantes de dar transparencia y rendición de cuentas eficientes con resultados formidables a la sociedad que representa, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guízar. Ruego ahora a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Doctor Merino, usted es reconocido como un académico brillante del CIDE que se ha desempeñado por más de 12 años en estos temas. De alguna manera, ¿podríamos entender que su candidatura es una candidatura desde la sociedad civil? Esa sería una de mis preguntas. Por otra parte, me parece importante preguntarle ¿cuál considera usted que sería el pendiente más urgente a atender a partir del 1 de enero del siguiente año? Es decir, ¿cuál es el tema que habría que atender con mayor prontitud y con mayor importancia? Y por último, yo le preguntaría, ¿qué haría si usted fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación, que se ha dejado de hacer en este periodo que está por concluir por el titular de la actual Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuál sería su diferencia? ¿Cuál sería, de alguna manera, la innovación o la ruta que le daría a la Auditoría Superior de la Federación, dado que también pues tiene atribuciones diferentes desde hace poco más de un año también, pero cuáles serían estas fortalezas? Bienvenido aquí a la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Corichi. Ruego a la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sea tan gentil de formular sus planteamientos. Gracias, diputado presidente. Doctor Merino, sea usted bienvenido y evidentemente me sumo al reconocimiento
que tiene usted en el área académica y en otras más, pero usted es un gran académico, fue mi profesor en un diplomado, de hecho, en transparencia y rendición de cuentas, y conozco esa parte de usted, además de todo lo que hemos leído a nivel nacional e internacional, no nada más del CIDE, de muchas instituciones. Gracias. Partiendo de eso y de que usted fue un impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción, me gustaría escuchar desde su punto de vista cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación en este Sistema Nacional que ya está, digamos, parcialmente está echado a andar, faltan algunas piezas, pero ha empezado. Su punto de vista particular, desde que lo impulsó, si lo que quedó es es satisfactorio a lo que usted pretendía, apoyado por la sociedad civil. Y la segunda pregunta sería, de ser usted el titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuáles serían las acciones más importantes, no precisamente inmediatas, como lo preguntó la diputada Curichi, las más importantes que usted realizaría al cargo de esta auditoría? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala. Ruego ahora a la diputada Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario. Mil disculpas, diputado Euquid Castañón, a nombre del Partido Acción Nacional. Bueno, antes que nada, bienvenido, doctor. A mi compañera diputada Minerva, agradecerle la generosidad de cederme su posición en las preguntas. A mí me gustaría hacer un par de reflexiones y luego proceder a las preguntas. En este país hay, 2.470 municipios aproximadamente, porque bueno, hay algunos estados que han estado generando nuevos municipios, como puede ser el caso de Quintana Roo, por hablar de alguno. El promedio de estudios de los funcionarios municipales es de aproximadamente segundo de secundaria. Y en este sentido, pues tenemos un problema estructural para implementar el sistema nacional, el estatal y aterrizar hasta el propio municipal. Y me gustaría también hacer la siguiente reflexión. Usted habló de dos factores críticos de éxito para poder sacar adelante el sistema. Uno es el asunto de profesionalización y dos, el segundo factor es el tema de sistemas de información. Y quisiera hacer las siguientes preguntas. Todos aquellos sujetos que ejercen recursos públicos son sujetos obligados y sujetos de auditoría. ¿Qué hacer y cuál sería el rol y el papel de la Auditoría Superior de la Federación para combatir este problema estructural que es el cambio de municipio, de las autoridades municipales cada 3 años, ¿no? Porque cuando ya aprendieron a administrar recursos, pues literalmente se tienen que ir? Esa sería una pregunta. ¿Qué hacer? Dos, ¿qué hacer dentro de la auditoría para que los mecanismos de control te ayuden a encontrar a aquel que comete con dolo actos de corrupción versus aquel que ejerce o desvía recursos por un problema de competencias? Y en este sentido, cuando hablo de competencias, para desarrollar una competencia no se necesita, como usted bien dice, ser académico de cubículo. Se necesita generar esquemas de entrenamiento. Y ahí, ¿cuál va a ser el papel de la auditoría? Cuando tenemos grandes cantidades de servidores públicos hoy en este país, ejerciendo una gran cantidad de recursos públicos. Y yo aquí sí quisiera hablar de la responsabilidad de la auditoría en un futuro. No quisiéramos que el sistema se volviera en un molino de carne de los servidores públicos, sino se convirtiera en un sistema que ayudara a generar condiciones para tener mejores servidores públicos y tener un mejor ejercicio de los recursos públicos. Con todo este marco que es muy complejo, ¿no? Muy complejo desde la perspectiva administrativa, normativa y de ejercicio de recursos públicos, ¿cuál va a ser su
sus criterios y el rol que encabezaría la auditoría para combatir este tema. Y no me gustaría poner en tela de juicio, pero ya vimos los problemas que hemos tenido para implementar el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Y todo lo que nos hemos enfrentado y todo lo que sucede día a día. Estas serían las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado que ha precedido en el uso de la palabra. Ruego ahora a Ruth Noemí Tiscareño Agoitia sea tan gentil a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Doctor, por su exposición, creo que tiene muy claro el reto para el nuevo Auditor Superior de la Federación, que es sin duda estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos, tener la autonomía y la capacidad, pero además tener la suficiencia técnica necesaria para asumir esos retos. La Auditoría Superior emite pliegos de observación. En su opinión, este tipo de acción debe de acompañar una denuncia de hechos. En caso de ser afirmativo ese supuesto, ¿me podría indicar qué se requiere implementar en la Auditoría Superior para que la Fiscalía y el Tribunal concreten sanciones contra servidores públicos? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada Tiscareño. Aquí como huella del paso de nuestro Congreso abierto, está esta urna ciudadana que hemos estado inaugurando en el procedimiento de entrevistas y en la cual diversas organizaciones presentan preguntas específicas. En este caso, por fundar, se plantea lo siguiente: ¿cuáles son los principales retos para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente en relación con el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación? Como titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué estrategia utilizaría para intentar atenderlos? Le transmito esta pregunta para que sea incluida en el tramo de respuestas que procede en este momento. Cuente usted con 10 minutos para ello. Diputado, muchas gracias. Reitero que me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Efectivamente, tengo todavía un espacio editorial y quizá por eso le recuerda a nuestro buen amigo Víctor Trujillo, que por supuesto saludaré con mucho gusto después de esta intervención, diputado Guisel. La unidad de evaluación y de control es clave en los próximos años, será clave, especialmente porque ustedes vigilan al vigilante. Son ustedes quienes encabezan el tramo de control, de evaluación y espero de monitoreo que se debe hacer para garantizar que el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación no vulnere ni los principios ni los procesos y obviamente las normas que deben regir. No debe haber asadón de palo. Tiene que ser en la casa del herrero, tiene que ser impecable el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y para hacerlo necesitamos una unidad de evaluación y control igualmente impecable. Yo creo que las normas que se han dado ustedes mismos para asegurar que la Auditoría Superior funcione como debe funcionar, deben efectivamente aplicarse a pie juntillas y yo añadiría, sin embargo, que sería de la mayor relevancia que este trabajo se haga con la más absoluta transparencia, en los dos planos. La Auditoría Superior de la Federación, de nuevo, mala cosa sería que siendo parte de estos tres sistemas que se han diseñado recientemente no fuera una institución completamente transparente. Y como secuela de lo anterior, la unidad de evaluación y control también debe serlo, en mi opinión.
y no tengo duda de que ustedes están en esa misma dirección. Aquí estamos justamente en este proceso abierto. No me presento, la diputada Corichi se me fue de repente, pero probablemente me está escuchando en algún punto, no quiero perder la oportunidad de decirle que no me presento como candidato de la sociedad civil, me presento a título individual. Ninguna de las organizaciones a las que orgullosamente he pertenecido ha presentado formalmente mi candidatura. Vine de motu propio, vine a inscribirme, confío en que el proceso será efectivamente transparente, abierto, y confío también, lo digo con toda sinceridad, en que tengo muy altas probabilidades de ser el próximo auditor superior de la Federación. No por el apoyo de la sociedad civil, sino por mi trayectoria profesional. Quiero recordarle, diputada Corichi, que yo he trabajado en materia de fiscalización durante muchos años. He sido evaluador de la Auditoría Superior de la Federación, he sido convocado para hacer evaluaciones de la propia auditoría. Tengo como timbre de orgullo el que la metodología que se sigue, por ejemplo, en la Auditoría Especial de Desempeño, responde a las recomendaciones que un servidor formuló en su momento a petición en un estudio especialmente solicitado por la propia Auditoría Superior de la Federación. Y no sé si sea necesario recordar mi paso por el Instituto Federal Electoral, donde integré durante 7 años la Comisión de Fiscalización de los partidos políticos. Y créanme que fue una experiencia importante, a los años del 96 al 2003. Tengo que recordar quizá que en aquellos años fue cuando se construyó el sistema de fiscalización que todavía funciona, ha venido evolucionando mucho con los años, pero son aquellos años de amigos de Fox, del Pemex Gate, de un sistema de fiscalización imparcial, independiente políticamente y técnicamente impecable, que resistió y sigue resistiendo todas las pruebas técnicas y todos los argumentos jurídicos que en su momento se enderezaron para contravenir las decisiones de aquella comisión de fiscalización. Tengo una larga trayectoria profesional, además, en órganos estatales. ¿Qué se tendría que hacer, que se ha dejado de hacer? En realidad, y esto viene de la mano con la siguiente pregunta de la diputada Sharon María Teresa Cuenca, las cuestiones más importantes y lo que se ha dejado de hacer tienen que venir de la mano. De un lado, porque efectivamente la auditoría va a enfrentar una nueva etapa institucional. No se le puede pedir a la auditoría que siga haciendo exactamente lo mismo, ni siquiera se le puede pedir que lo haga mejor solamente, porque su inscripción en los sistemas nacionales que ya mencioné le obligan a modificar su relación de planeación con otras instituciones. La clave, en mi opinión, de los próximos años para la Auditoría Superior de la Federación es romper la fragmentación institucional que ha impedido que sus auditorías tengan consecuencias no solo de carácter punitivo, sino que tengan consecuencias para modificar, insisto, las condiciones a partir de las cuales ha sido imposible combatir a fondo la corrupción en el país. Hay que cambiar las causas, hay que modificar las condiciones administrativas. No es solamente un asunto, lo digo con el mayor de los respetos, de cotejo de cuentas. La información que está aflorando en la Auditoría Superior de la Federación es conocimiento acumulado, quizá el mayor conocimiento acumulado que tiene México en este momento sobre la forma en que opera toda su administración pública, sobre todas las zonas de riesgo, sobre todos los procedimientos que han tenido defectos y que en consecuencia deben corregirse. No está en las facultades de la Auditoría Superior de la Federación intervenir en las decisiones que tomen otros poderes. Es obvio que la auditoría responde
al Poder Legislativo, responde a esta casa. No está en sus facultades intervenir más allá de lo que la Constitución le otorga, pero gracias al Sistema Nacional Anticorrupción sí está entre sus obligaciones informar, dar cuenta, poner sobre la mesa de manera sistematizada, ordenada, técnicamente pulcra, esa información que hoy está en sus manos y la que se derive constantemente de las propias auditorías que seguirá haciendo. Lograr esa coordinación me parece una de las tareas más relevantes de los próximos años para la auditoría, insisto, sin abandonar ni la tecnología ni la metodología para tener auditorías día con día cada vez mejor elaboradas, técnicamente irreprochables y con la información que pueda empoderar finalmente a la sociedad mexicana, pero empoderar gracias a la información, gracias al conocimiento experto y gracias al compromiso institucional e independiente. Me parece que estas son las tareas principales. Hay un grave desafío, está absolutamente de acuerdo con ustedes. Hay un gravísimo desafío en materia local. Aquí incluso se ha sugerido, lo he venido escuchando, reformas a la Constitución para modificar eventualmente la forma en que son designados los titulares de los órganos superiores de fiscalización de las entidades y que en consecuencia tienen facultades en materia de fiscalización de los municipios. Un minuto. Absolutamente involuntario, por supuesto. El Sistema Nacional Anticorrupción, estaba yo diciendo, ya obliga a la auditoría, sin embargo, a tener este vínculo con los estados y con los municipios. Y el Sistema Nacional de Fiscalización en particular le dota de plenas facultades, como ustedes saben, para establecer las normas técnicas a partir de las cuales deben llevarse a cabo las auditorías en los estados y en los municipios. Este fue un gran avance, el hecho de que haya un sistema nacional y una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción que lo cobija, le faculta para intervenir directamente en las áreas técnicas de fiscalización de los estados y en consecuencia de la manera en que se fiscaliza a los municipios. De otro lado, la propia Auditoría Superior de la Federación ha venido con la Secretaría de la Función Pública perfeccionando los sistemas de profesionalización de estas áreas. Tengo para mí que uno de los mayores desafíos, regreso también a las preguntas anteriores para los próximos años, es profesionalizar. Durante muchos años hemos pugnado desde todos los ámbitos que tenemos a nuestro alcance porque hay administraciones públicas profesionales. Tiene toda la razón el diputado Castañón, se pierde experiencia, se improvisa cada vez que llegan nuevos gobiernos. La competencia democrática no suple la necesidad de garantizar administraciones públicas profesionales que respondan al ejercicio democrático de la autoridad. La Auditoría Superior de la Federación tiene obligaciones constitucionales y además legales para profesionalizar en su ámbito de competencia, no, insisto, intentando invadir otros, pero en su ámbito de competencia tiene obligaciones para profesionalizar la tarea de fiscalización en todo el país. Dos comentarios más para no abusar de su tiempo. En primer lugar, efectivamente, diputada Tiscareño, los distintos medios con los que cuenta la Auditoría Superior de la Federación para expresar las recomendaciones o las decisiones que se desprenden de cada una de las auditorías
incluye necesariamente pliegos de observación, no necesariamente punitivos. Hay recomendaciones que son eso, recomendaciones que se piden expresamente para modificar procedimientos, para atender decisiones, para dar cumplimiento a normas específicas que eventualmente no han sido vulneradas, pero que la auditoría considera que de llevarse a cabo de una manera distinta mejoraría el resultado entregado por las administraciones públicas, por los gobiernos. En cambio, una de las grandes reformas que se hicieron en el Sistema Nacional Anticorrupción, de nuevo, fue darle mayor capacidad de investigación a la propia Auditoría Superior cuando encuentre que efectivamente, además de estas recomendaciones, eventualmente se han cometido faltas graves de corrupción y además eventualmente faltas que puedan ameritar una sanción penal, delitos, por lo tanto. En este sentido, la auditoría tiene facultades hoy para investigar a fondo y directamente esos hechos. Es necesario fortalecer las áreas no solo de auditoría forense, no solo, sino las áreas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación que permitan integrar expedientes impecables cuando se tengan que presentar ante la nueva sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, que esperemos que esté formada en breve. Es una de las piezas que faltan al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la auditoría tiene facultades plenas para integrar esos expedientes y llevarlos directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y las tiene también, como ya había venido sucediendo, para colaborar con la nueva Fiscalía Especializada en materia de hechos de corrupción. Por lo tanto, es muy importante fortalecer las áreas de investigación, las áreas jurídicas de la propia Auditoría Superior de la Federación, para que cada vez que presente una denuncia, ya sea de carácter administrativo o de carácter penal, lo haga con absoluta convicción, con el mayor rigor técnico jurídico y por supuesto derivado de su propia información de auditoría, y que gane siempre esos casos. La estrategia para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, espero a los compañeros de Fundar haberla explicado desde la primera parte de mi exposición. Planeación, profesionalización, coordinación, no solo interna, sino hacia el resto de las instituciones, y la mayor prioridad hacia los órganos de estados y municipios. Gracias al maestro Mauricio Merino Huerta por su exposición, su participación. Quedan sus reflexiones en manos de las señoras y señores diputados para sus valoraciones posteriores. Le agradecemos mucho una vez más.